Las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Frase muy repetidas por quienes ignoran su poder sobre la humanidad. Este dicho popular destaca una curiosa contradicción en la creencia humana. Luchamos con lo desconocido. Buscamos explicaciones para lo inexplicable desde nuestra humana y muy limitada visión. Esta lucha es particularmente evidente cuando se trata del concepto de brujería, o lo paranormal. La mente humana busca naturalmente patrones y explicaciones que le expliquen los sucesos. A menudo atribuimos lo desconocido a fuerzas espirituales y sobrenaturales. Esta tendencia está profundamente arraigada en nuestra historia y cultura. Incluso hoy en día, las historias de brujas y brujería continúan asombrándonos y asustándonos. La creencia en ello, sin embargo, va más allá de la mera superstición. Refleja una sed espiritual más profunda, un anhelo por algo más allá del mundo material, espacio que solo lo llena Dios y su poder. Este anhelo puede llevarnos por diferentes caminos, algunos hacia lo divino, otros hacia prácticas más oscuras. La Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, ofrece advertencias claras contra la brujería y la hechicería. El libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 18, declara inequívocamente: a la hechicera no la dejarás con vida. Este mandamiento refleja la severidad con la que Dios desea que veamos tales prácticas, que están muy lejos de la voluntad de nuestro Creador. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios condena aún más a aquellos que usan la adivinación o la hechicería, interpretan presagios, lectura de cartas o tarot, practican la brujería o hacen hechizos. Estas prácticas eran vistas como abominaciones a Dios. Eso es una traición al pacto entre Dios y su pueblo. El Nuevo Testamento también aborda los peligros de la brujería. En Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, enumera la hechicería entre las obras de la carne, junto con otros pecados como el odio, la discordia, los celos, los ataques de ira y la ambición egoísta, que deterioran la comunicación con Dios. Este pasaje subraya las consecuencias espirituales de tales prácticas, separando a los individuos de la gracia de Dios. Las prácticas condenadas como brujería en la Biblia a menudo implicaban intentos de manipular el mundo natural a voluntad o predecir el futuro a través de medios fuera de la voluntad de Dios. Estas prácticas eran vistas como una forma de idolatría, poniendo la confianza en el poder humano en lugar de la autoridad divina. Si bien las prácticas específicas de la brujería pueden haber evolucionado con el tiempo, los principios subyacentes siguen siendo relevantes en la actualidad. El deseo de poder, control y conocimiento más allá de lo que se considera permisible es una tentación que trasciende el tiempo y la cultura. Las expresiones modernas de estos deseos pueden manifestarse de diferentes formas, como la búsqueda de riqueza y estatus a expensas de otros, o la manipulación de la información para beneficio personal. La esencia de estas acciones, sin embargo, se hace eco del mismo desprecio por la ley divina que caracterizó a la brujería antigua. En su esencia, la brujería representa un alejamiento de Dios. Busca poder y conocimiento a través de medios que eluden la autoridad de Dios y se disponen a desafiar su voluntad. Esta rebelión contra el orden divino tiene profundas implicaciones espirituales. Cuando depositamos nuestra fe en cualquier otra cosa que no sea Dios, ya sean posesiones materiales, ideologías humanas o prácticas ocultas, o simplemente apreciar los rituales, hacemos una separación entre nosotros y la fuente de la verdadera plenitud, Jesucristo. Esta separación conduce al vacío espiritual y, en última instancia, a la separación eterna de Dios. La Biblia ofrece numerosos ejemplos de personas que sufrieron las consecuencias de apartarse de Dios. Desde la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta la repetida desviación de los israelitas hacia la idolatría, el mensaje es claro. Desviarse del camino de Dios conduce al sufrimiento y la pérdida. Sección 5. El precio de la rebelión. Las consecuencias de practicar la brujería, como se describe en la Biblia, son severas. Van desde dolencias físicas y desgracias,
ya que el mal que se practica solo puede acarrear mal a quien lo hace, llevando al individuo hasta la muerte espiritual y la condenación eterna. Sí, así como lo oye, hasta la muerte espiritual y la condenación eterna. Estos castigos sirven como un duro recordatorio de lo que está en juego al elegir rebelarse contra Dios. Es importante tener en cuenta que estos castigos no se presentan como actos arbitrarios de un Dios vengativo, son la consecuencia de aliarse a quien solo mal produce. O lo que es lo mismo, las consecuencias naturales de elegir vivir en oposición a la voluntad de Dios. Así como desobedecer las leyes físicas existentes conduce a resultados predecibles. Ejemplo, ir en contra de la ley gravedad puede traer consecuencias trágicas. También lo hace violar las leyes espirituales, establecidas por Dios. La Biblia enfatiza claramente que Dios desea una relación cercana con su creación, pero esta relación requiere obediencia y sumisión a su autoridad. Aquellos que eligen rechazar esta autoridad y abrazar fuentes alternativas de poder que van contra natura, finalmente eligen su propia destrucción. Sección 6. La seducción del poder. El atractivo de la brujería a menudo radica en la promesa de poder. La capacidad de controlar los elementos, influir en los demás o predecir el futuro, tiene un poderoso dominio sobre la imaginación humana. Este deseo de poder, sin embargo, puede convertirse fácilmente en una obsesión peligrosa. La Biblia advierte contra la influencia corruptora del poder, desde la historia del descenso de los reyes Saúl y Nabucodonosor a la locura o muerte, hasta la traición de Judas a Jesús por 30 piezas de plata, pasando por la rivalidad de Caín. Las Escrituras ilustran cómo la búsqueda del poder puede torcer incluso las mejores intenciones. La brujería, con su promesa de poder fuera de la autoridad de Dios, representa una forma particularmente peligrosa de esta tentación. Ofrece un atajo, aparente, para lograr los deseos de quien le crea, pero a un costo terrible: la pérdida de la propia alma. Sección 7. La ilusión de control. El deseo de control a menudo va de la mano con la búsqueda del poder. Puede crear una falsa sensación de control sobre la propia vida. El verdadero control, según la cosmovisión cristiana, descansa únicamente en manos de Dios, a través de Jesucristo, su Hijo. La paz y la seguridad se encuentran rindiéndonos a la voluntad de Dios. La creencia en la brujería a menudo proviene de un lugar de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a fuerzas más allá de nuestro control, miedo al futuro. Este miedo puede paralizarnos, llevándonos a buscar seguridad en fuentes fuera de la protección de Dios. La Biblia, sin embargo, nos anima a combatir el miedo con la fe. Estamos llamados a confiar en la bondad de Dios y su infinito poder galardonador, su poder y su amor inquebrantable por su creación. Esta confianza nos da poder para enfrentar las incertidumbres de la vida con valentía, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Elegir la fe sobre el miedo significa reconocer nuestras limitaciones al tiempo que afirmamos el poder ilimitado de Dios. Significa rechazar el atractivo de soluciones rápidas y respuestas fáciles que ofrece la brujería y abrazar el camino más desafiante, pero en última instancia más gratificante, de rendirse a la voluntad de Dios. A pesar de siglos de avance científico y pensamiento racional, la creencia en la brujería persiste de diversas formas en todas las culturas y sociedades. Esta fascinación perdurable sugiere que la brujería se conecta con algo más profundo que la mera superstición o la ignorancia. Quizás esta creencia refleje un anhelo por lo místico, un reconocimiento de que el mundo material no puede satisfacer plenamente el anhelo de trascendencia del espíritu humano. O tal vez proviene de un miedo primordial a lo desconocido, un miedo que encuentra expresión al atribuir eventos inexplicables a fuerzas sobrenaturales. Cualquiera sea la razón, la creencia continua en la brujería sirve como un recordatorio del poder perdurable de la creencia misma. Destaca nuestra capacidad tanto para la fe como para el miedo, nuestra tendencia a buscar significado y agencia incluso frente a la incertidumbre. El poder de la brujería reside en la creencia que inspira.
Los rituales derivan su poder de la fe e intención del practicante. Nuestras creencias dan forma a nuestras percepciones y acciones. Pueden ser una fuente de gran bien o gran daño. La fe cristiana enfatiza el poder transformador de la creencia en Dios, ampliamente demostrando en la creación. En un mundo inundado de información, desinformación e ideologías de género en competencia, el discernimiento es crucial. Esto es especialmente cierto cuando nos enfrentamos a afirmaciones de lo sobrenatural, como las asociadas con la brujería. La Biblia nos anima a probar los espíritus, primera carta de Juan 4:1, a evaluar cuidadosamente las afirmaciones de autoridad y poder espirituales. El discernimiento implica un pensamiento crítico, buscar sabiduría de fuentes confiables y, en última instancia, confiar en la guía del Espíritu Santo. Significa ser cautelosos con las respuestas fáciles y las soluciones rápidas, reconociendo que el verdadero crecimiento espiritual requiere paciencia, humildad y una fe inquebrantable en Dios. Al cultivar el discernimiento, podemos navegar las complejidades del mundo, distinguiendo entre la verdad y la falsedad, el bien y el mal. Entonces podemos tomar decisiones informadas que se alineen con nuestra fe y nos lleven más cerca de Dios, la fuente última de verdad, amor y poder. Abramos nuestros ojos y oídos espirituales para reconocer el amor de Dios y huir de todo lo que sea contrario. Ojo, se trata de nuestra eternidad.